me les bendiga. En esta hermosa tarde estaremos hablando del profeta Jeremías. Voy a orar para que el Señor me dé entendimiento y sabiduría antes de comenzar a leer la palabra. Padre eterno, Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, al cual yo sirvo, te ruego, Padre eterno, que me ayudes en estos momentos a leer tu palabra, Señor, con entendimiento y sabiduría, Padre, que procede de ti. Te ruego, oh Señor, que toda interferencia del enemigo sea deshecha, no tenga parte ni suerte, Señor, en esta enseñanza, en esta lectura de tu palabra, que es vida, que es luz, Señor, para nuestro camino. Te doy gracias, Señor, y te ruego que me bendigas y que me ayudes, Padre, y que seas tú hablando, Padre Santo. Limpia mis labios para que la palabra salga, Señor, tal y cual tú la quieres enviar, Señor, para el propósito por el cual, Señor, tú la envías. Amén y amén. Bueno, ya orando, ¿verdad? Me siento apoyada por nuestro Dios para poder dar lectura a esta hermosa palabra. Si puedes, acompáñame con tu Biblia y leamos juntos. Dice así la hermosa palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer del verso 4 en adelante, porque el verso 1, 2 y 3 hablan de los diferentes tiempos en que vino palabra de Dios a Jeremías, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuándo es el llamado de este profeta. Dice así la hermosa palabra, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incenciaron dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Vemos nosotros, ¿verdad?, en este primer capítulo del libro de Jeremías, ¿verdad?, un libro interesante, lleno de riqueza espiritual y mucha sabiduría. Vemos nosotros que este profeta, ¿verdad?, realmente vivió un tiempo difícil. Muchos le llaman el profeta llorón, porque él se lamentaba de la situación por la que estaba pasando este pueblo, más aún él no se sentía capacitado para ir y hablarles, porque él se sentía demasiado joven. Por eso le dice al Señor que él es un niño, y el Señor le dice que no diga eso, porque el Señor, desde antes que él naciese, antes de que lo pusiera en el vientre de su madre,
ya él tenía planes con Jeremías. Ya él lo había nombrado profeta desde antes. Así que lo mismo pasa con nosotros. Quiero que sepas que el Señor, desde antes de ponerte en el vientre de tu madre, el Señor ya tiene un propósito en tu vida. El Señor ya te ve a la manera de que Él tiene los planes para ti. Así que nosotros solamente debemos dejarnos usar por este Dios maravilloso, por este Dios tan grande, que tiene planes y pensamientos de bien para nosotros. Él llama a Jeremías y le dice que no tema, que él va a ser, ¿verdad?, quien lo defienda, y que se levantarán en contra de él, pero no lo van a vencer, porque él va a estar, ¿verdad?, cuidándolo, protegiéndolo, defendiéndolo como poderoso gigante. Y él lo hace así mismo con nosotros. Cada uno de nosotros que vinimos al conocimiento de la verdad, realmente tenemos un llamado, ¿verdad?, a ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor nos dejó, ¿verdad?, marcado que tenemos que compartir lo que de gracia recibimos, lo debemos de dar por gracia, porque no hubo un costo para nosotros, sino que el Señor Jesús pagó un precio en esa cruz por nosotros. Entonces, dada esta situación, nosotros debemos de entregarnos completamente al servicio de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Todopoderoso que no nos desampare, que no nos deje de su mano preciosa. Entonces, en este momento que estamos leyendo la palabra, claramente vemos que el Señor ya tiene a Jeremías para que vaya y le hable al pueblo rebelde de Israel. Israel y Judá, en ese tiempo, un pueblo rebelde que se olvidaron del Señor, se olvidaron que los sacó de la mano del faraón cuando eran esclavos en Egipto. Se olvidaron del tiempo que Él les dio el maná. Se olvidaron que de noche Él les ponía, ¿verdad?, una columna de fuego que los iba guiando. Y se olvidaron también que durante el día Él les ponía una nube para que los protegiera del sol caliente. Entonces nosotros vemos que el profeta Jeremías, ¿verdad?, tiene una misión dura, porque va a ir a hablar a un pueblo rebelde, un pueblo que se va a burlar de él, un pueblo que realmente, ¿verdad?, es rebelde a Dios, porque se fue en pos de dioses ajenos y se formaron sus ídolos para adorarlos. Dejaron al Dios omnipotente, al Dios poderoso, al Dios grande, que se compadece, ¿verdad?, de todo aquel que clama, y se fueron en pos de lo que no era Dios. ¿Y qué vemos en este tiempo? También nosotros vemos que a veces las personas, ¿verdad?, adoran cosas que no son Dios, que están hechas, ¿verdad?, por el hombre, que tienen ojos y no ven, tienen manos, ¿verdad?, y tienen pies y no andan, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan, porque es un ídolo. Y nosotros no podemos comparar a Dios, ¿verdad?, con ninguna figura, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. Él es un Dios fuerte y celoso. Él le dijo a Israel, al pueblo de Israel, le dijo: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y él, en los 10 mandamientos, ¿verdad?, tenemos que no nos haremos imagen de ninguna cosa, ¿verdad?, que amaremos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y no podemos nosotros, ¿verdad?, ser seres que no tengamos entendimiento para ver las cosas. Él nos dio inteligencia, Él nos dio, ¿verdad?, el discernimiento para saber hacer lo bueno y hacer lo malo. Y nos da la libre decisión, ¿verdad? Y qué grande Dios tan poderoso, ¿verdad?, que trae a su profeta y lo llama para que vaya a hablarle a su pueblo, para que se arrepientan de su pecado, para que no se pierdan, porque ya está predestinado en ese momento, ¿verdad?, que van a venir y ellos van a ser prisioneros. Ya no van a estar, ¿verdad?, con todo lo que ellos gozan en ese momento. Y el Señor trae a Jeremías para que Él les avise y sea una atalaya. Y
Y es muy difícil cuando uno habla, ¿verdad?, de las cosas de Dios y la gente no oye, no escucha, no quieren saber nada de este Dios. Y a veces nosotros mismos, como cristianos, recibimos muchas bendiciones de parte de Dios. En cada prueba que nos pasa, una situación, el Señor nos saca adelante cuando clamamos a Él. Y entonces llega un punto en que se nos olvida que el Señor ha sido bueno y que el Señor nos ha sacado de diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces no debemos de ser así. El Señor, ¿verdad?, no se agrada de la desobediencia. Nosotros vemos que la palabra dice que más que holocaustos y ofrendas, el Señor se agrada de la obediencia. El Señor quiere que seamos obedientes, porque ¿de qué sirve que nosotros ofrendáramos todo lo que tenemos, verdad? Pero no le obedecemos. Ahora también nosotros decimos que conocemos a Dios y que le amamos. Pero si nosotros decimos que le amamos, tenemos que obedecerle. Y nosotros vemos que si vamos a la historia, ¿verdad?, de Job, este hombre recto delante de los ojos de Dios, que pasó por tantas cosas, ya estaré hablando de él profundamente. Vemos nosotros que él, ¿verdad?, perdió todo, perdió salud, perdió familia, perdió fortuna. A causa de que el diablo vino, ¿verdad? Porque el diablo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacerle el mal. Vemos nosotros que se le da permiso al diablo, ¿verdad?, de que haga estragos en la vida de Job, pero no se le permite que toque su alma. Entonces vemos que él pasa por esa dura prueba y tiene su esposa, y su esposa, en lugar de consolarlo, ¿verdad?, y ayudarlo, y con palabras dulces, como lo hubiera hecho una buena esposa, voy a buscar qué ungüento te he hecho, te voy a ayudar a rascar tus heridas, o mira, no importa que perdimos todo, a futuro Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Las cosas materiales, ¿verdad?, van y vienen. Pero no, ella, en lugar de decir eso, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y luego los amigos también vemos que en lugar de venirlo a consolar, ¿verdad?, le daban a entender que él había cometido pecado y por eso había perdido todo. Pero a fin de cuentas, a lo que quiero llegar es que Job, un hombre recto que ofrendaba por sus hijos y que ayudaba al pobre, era un hombre verdaderamente muy agradable delante de los ojos de Dios. No había otro hombre como él. Él dice en un momento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque el Señor se le reveló en esa situación, ¿verdad?, difícil, en ese proceso. Dios, ¿verdad?, se deja ver su grandeza y su poder, su misericordia y su bondad a Job. Y entonces nosotros a veces somos así, que creemos que le conocemos, pero la realidad es que, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cada vez que nosotros leemos esta palabra, el Señor se nos va revelando. ¿Y cuál es el punto de todo? El Señor quiere que seamos obedientes. El Señor quiere que entendamos sus mandamientos. Y todo lo que Él hace, lo hace para bien. Porque si nosotros nos fijamos en cada mandamiento, es por el bien de nosotros. Es para que no suframos, para que no pasemos, ¿verdad?, consecuencias graves, como el caso es del adulterio. Cuando el hombre o la mujer adulteran, el matrimonio se destruye. Pero no solamente ellos como pareja, sino que vienen a destruirse a hijos, a los hijos, ¿verdad?, y a terceras personas. Entonces, el Señor nos dice que no adulteremos. La fornicación, ¿cuál es? Que no tengamos sexo fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque puede la persona agarrar enfermedades, ¿verdad?, venéreas, puede infectarse de enfermedades graves. Y delante de los ojos de Dios no es bien visto, ¿verdad?, la fornicación. Pero la fornicación conlleva muchos pecados sexuales. Entonces, es por el bien de nosotros, el no robar, el no matar, el no robar, hurtar, nada que, ¿verdad?, que no nos pertenezca. Entonces,
Nuestro Dios no es un Dios estricto, sino que es un Dios bueno, que quiere el bien de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos a nuestros hijos, lo que yo te aconsejo y lo que yo te digo es por tu bien, ¿verdad? No queremos el mal para nuestros hijos. Así nuestro Dios Todopoderoso, Él quiere el bien de nosotros. Y por eso están estipulados sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios no son gravosos, porque cuando uno le ama, uno le obedece por amor, para agradarlo, ¿verdad? Entonces es maravilloso ver, ¿verdad? Que el Señor habla en todo tiempo. Él no quiere que ningún alma se pierda, sino que todas procedan al arrepentimiento. Por eso desde los tiempos antiguos siempre Él ha estado hablando de una manera y de otra, ¿verdad? Como dice Job, de muchas maneras habla Dios al hombre. A través de sueños, a través de su palabra, a través, ¿verdad? De personas que Él usa. Y debemos de ser sensibles a la voz de Dios, dejar que Él nos hable. Entonces, este pueblo, ¿verdad? Se hizo de ídolos. Se hizo de ídolos. Y qué tristeza, ¿verdad? Tan grande saber esto, que un Dios todopoderoso se cambia por algo que no es Dios. Y ellos han sufrido mucho, el pueblo de Israel, por la rebeldía, que ha sido un pueblo rebelde, que al salir de Egipto extrañaban las cebollas, las cosas que comían allá en Egipto. Y decían, preferible que nos regresemos, ¿para qué nos trae Moisés por este caminar, verdad? Y renegaban. Pero Dios quería hacerles un bien, pero ellos no entendían. Y a veces somos así nosotros. El Señor quiere el bien para nosotros y nosotros no queremos entender. Por eso en este día te invito, ¿verdad? A que si tú tienes un llamado de parte de Dios, ¿verdad? Que lo dejes desarrollar, que dejes que el Señor te moldee, que te metas profundamente en la palabra y dejes que el Señor te use. Estamos en un tiempo que, como dice la palabra, ¿verdad? Está escrito, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Muchas personas no quieren trabajar en las cosas del Señor. El Señor sustenta a cada persona que se pone en sus manos para trabajar en este camino y para hacer lo que es su voluntad, el llamado del Señor, el propósito que Él tiene desde antes que uno nazca. Y cuando tú te dejas usar por el Señor, Él te va a sostener. No vas a tener que vender el evangelio, no vas a tener que pedir una cuota o una cifra, ¿verdad? Una tarifa para ir a predicar el evangelio a algún lugar donde se necesita. No vas a tener que hacerlo porque el Señor es tu ayudador y es tu sustentador. Tampoco vas a tener que vender si tienes el llamado de cantar, ¿verdad? Si tienes ese don de saber cantar, tampoco vas a tener que vender las alabanzas en los lugares donde vayas y poner tarifa, porque el Señor te va a sustentar, porque nosotros debemos de dar de gracia lo que por gracia recibimos. Pero lamentablemente en estos tiempos estamos viendo que hay mercaderes, ¿verdad? Que venden la fe, el evangelio, y que venden también los cantos de adoración. Yo no digo que sea malo comprar un CD. Eso es bueno porque uno ayuda a la persona que está grabando sus discos. Pero yo digo, es muy malo que la persona que tiene ese don para cantar se lucren y pidan cifras extraorbitantes, ¿verdad? Eso no le agrada al Señor. Pero a fin de cuentas, cada uno vamos a dar, ¿verdad? Cuentas al Señor por cada cosa que hayamos hecho, buena o mala. Así que en esta tarde yo te pido que te pongas a recapacitar, ¿verdad? Y le pidas al Señor que te dé entendimiento y sabiduría en la palabra. Y le sirvas con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo pido que el Señor te dirija y que sigas leyendo, ¿verdad? Los profetas que están en esta palabra nos dejan muchas enseñanzas. Jeremías, en medio de todo, un hombre valiente, ¿verdad? Que el Señor lo fue moldeando y lo fue dirigiendo
y hizo cosas grandes y maravillosas en las manos del Señor. Así como el profeta Elías, el profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Muchos más. Todos fueron usados en las manos del Señor. El profeta es el que lleva un mensaje, ¿verdad? Que el Señor le da, un mensajero de Dios y usado por el Señor para advertir del peligro, para advertir, para que se vuelvan su rostro a nuestro Dios en obediencia. Y qué maravilloso, ¿verdad? Pero hay muchos diferentes tipos de llamado. Está, ¿verdad? El llamado de pastor, el llamado de evangelista, el llamado de maestro, profetas, ¿verdad? Y realmente todos en general tenemos el llamado de llevar este evangelio a toda criatura, ¿verdad? Enseñarles que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros y que Él nos da la salvación, no porque la merezcamos, sino por su gracia y por su amor. Entonces, en esta tarde me ha dado gusto leer la palabra, ¿verdad? Y leerte del profeta Jeremías. Y el Señor pues le decía, ¿verdad? El Señor le decía a Jeremías que lo habían dejado a él que era fuente de agua viva por cisternas rotas. Nadie en esta vida va a llenar los vacíos que tú tienes. El vacío no lo llena nada más, solamente Dios. Porque si vemos, ¿verdad? Al rey Salomón, él fue un hombre que gozó de todo. Tuvo muchísimas mujeres, gozó de riqueza, de sabiduría, de todo lo que él quiso, ¿verdad? Y al fin de cuentas dijo que todo era vanidad, de vanidades, porque nada lo llenó. Porque cuando uno no tiene a Dios, nada te va a llenar, siempre te vas a sentir vacío, siempre vas a querer más y más y nada te va a satisfacer. Por eso en este día te invito que dejes que Dios llene tu vida, llene tus vacíos y sea la fuente de agua viva para ti, para que no te sientas sediento, ¿verdad? Si recuerdas la mujer samaritana, ¿verdad? Que fue al pozo de agua. Ella quería de esa agua para no tener sed jamás. Y él dijo que él le daría de esa agua de vida, para que no tuviera sed. Así que deja que Dios sea la fuente que te supla para que llenes ese vacío que hay en tu corazón. Este Dios todopoderoso no hace acepciones de personas. Él tiene llamado para ti. Déjate usar en las manos de este rey. Bueno, Dios te bendiga. Tu hermana María Maza te desea que tengas una buena tarde y estaré contigo hasta la próxima lectura de la palabra. Cuídate y recuerda que el Señor tiene propósito. Desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, Él dice, yo te conocí. Y no temas, porque el Señor está contigo. Por donde quiera que vayas, Él te cuidará. Dios te bendiga. Bye bye.